Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con te doy la bienvenida y por supuesto las gracias por el favor de su presencia. Hoy es jueves, viernes chiquito, jueves 20 de enero del año 2022 y son las 6 de la mañana con 45 minutos en punto. ¿Qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, debe romper el silencio sobre las políticas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a favor de los combustibles fósiles y en contra de inversión privada en minerales como el litio, pues son perjudiciales y generan una franca preocupación de seguridad nacional para la Unión Americana, urgieron senadores demócratas. En una carta de 2 páginas, 4 legisladores reprueban las reformas constitucionales a la electricidad y a la minería en México al asegurar que violan el acuerdo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá y ponen en riesgo 44 mil millones de dólares de inversión privada. Explicaron que Andrés Manuel López Obrador interpreta el silencio, porque así ha sido, de la administración de Joe Biden. Explicaron que López Obrador, interpreta este silencio en público sobre el tema energético como indiferencia o podría llamarse así un aval táctico. Advirtieron que si se aprueba la reforma eléctrica sometida en el Parlamento abierto, el gobierno mexicano cancelará los permisos y contratos y certificados de energía renovable y eliminará las agencias federales reguladoras de energía que brindan controles y contrapesos a las compañías estatales de energía. Subrayaron que la cooperación con México en el desarrollo de energía limpia, incluido el cultivo de minerales críticos, es esencial para promover la competencia con China y garantizar una generación de energía económica para el pueblo de México. La misiva dirigida a los secretarios Anthony Blinken, secretario de Estado, Jennifer Granholm, de Energía, fue firmada por Bob Méndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine, quien fue compañero de fórmula de Hillary Clinton en 2016, Jeff Merkley y Brian Schwartz. Kaine es senador por Virginia y en julio del 2021 visitó México junto con otros legisladores. Se reunió con López Obrador para abordar el tema del flujo migratorio, drogas ilícitas desde México a los Estados Unidos, en implementación del TEMEC y la vacunación contra el COVID. También vio a algunos líderes empresariales y activistas de derechos humanos. Especialistas en el sector energético advirtieron que de aprobarse en sus términos la reforma eléctrica, Andrés Manuel López Obrador aumentará el costo de la electricidad, presionará más a las finanzas públicas y no garantiza el despacho de energías renovables como una política de Estado. Fernando Bueno, abogado especialista en materia energética, recordó que la iniciativa modifica el sistema de despacho al establecer que 54% de este deberá estar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de las características o de los costos de la energía que generan sus plantas. Durante el foro del tercero del Parlamento abierto para centralizar la iniciativa, sostuvo que esto significa que el 46% de la energía de las centrales privadas no necesariamente sería despachada, aunque sea más limpia y aunque sea más barata, lo que abarataría el costo y por supuesto produciría energía limpia en México. Agregó que respecto al mercado mayorista, la reforma constitucional también suspende la competencia entre los generadores, lo que significa que la CFE podrá establecer discrecionalmente los precios de la energía que genera, la cual los particulares estarán obligados a adquirir. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como ciudadanos o como especialistas estas modificaciones constitucionales? Bueno, la primera es que se pierde la competencia y, como sabemos, al perderse la competencia, se incrementan los precios de la electricidad para los usuarios. Es importante mencionar que lo que dice, pues tiene toda la lógica del mundo. En el momento en el que dejamos y regresamos a los monopolios controlados por el Estado, pues el Estado, pues si no tienes competencia
Entonces, pues es esto o esto. Entonces usted decide, ¿quiere energía? Pues aquí está. Buena, mala, bien hecha, mal hecha, renovable, no renovable, eso a usted no le importa. Lo que sí le importa es que nos tiene que pagar este sobreprecio porque este es el costo de mi generación de energía. Y el gobierno no está para andar subsidiando después de que se meta en un problema de generación de energía tan grande, porque no estamos hablando de un centavito, estamos hablando de miles de millones de pesos de sobrecosto de energía porque esta está siendo producida por el Estado. Bueno, enfatizó que la cancelación de permisos y contratos de compraventa de energía vigentes derivará en litigios internacionales que podrían implicar costos también para México por unos 44 mil millones de dólares, cifra equivalente a 11 veces el aeropuerto Felipe Ángeles y el acceso a 2 vacunas de COVID para cada ciudadano del país. Nada más, el sobrecosto por los litigios internacionales. La cancelación de los permisos y de los contratos de compraventa de energía viola los principios constitucionales de retroactividad y múltiples tratados. La cancelación de solicitudes de trámite que hoy están en camino seguramente ahuyentará inversiones que ya están comprometidas. Y por supuesto que las ahuyentará. Imagínense ustedes llegar a invertir a un país, no solamente en términos energéticos, en cualquier otro rubro, para que a contentillo del presidente, de buenas a mangas, te quiten lo que hayas invertido. Te cancelen el contrato que ya tienes armado. De sopetón, porque se le pegó la gana al presidente de la República. Pues eso, pues evidentemente, pues va a ahuyentar cualquier tipo de iniciativa de inversión. Paul Sánchez, quien formó parte del equipo redactor de la reforma eléctrica del 2013, afirmó que las hidroeléctricas de la CFE tampoco son la solución para sustituir la energía renovable de los privados, ya que este tipo de electricidad también es intermitente. De ser aprobada la contrarreforma eléctrica, la CFE podría presentar sobrecostos hasta por 512 mil millones de pesos a precios del 2021 durante el periodo 2022-2028 para poder generar y suministrar la demanda del país, reiteró el Instituto Mexicano para la Competitividad. México se convertiría en una vergüenza internacional si se aprueba la reforma eléctrica, ya que esta atenta contra el Tratado Mundial para combatir el cambio climático y las emisiones de carbono. Así lo señaló la Coparmex en un comunicado. Explicó que sería imposible cumplir con la meta para el año 2030 de reducir el 22% de la emisión de gases de efecto invernadero y el 52% de carbono negro, porque la CFE estaría enfocada en producir energía quemando combustible y carbón. Advirtió que es necesario que se reflexione sobre los efectos de la iniciativa, debido a que si se avala, tal como es planteada por el Ejecutivo, va a dañar al país, implicará pagar indemnizaciones millonarias cuando ese dinero es tan necesario en la salud y ahuyentará más las inversiones. Indicó que si México requiere una reforma, esta debe de ser para acelerar los grandes pasos dados desde el 2013, además de garantizar más energía en el país que se genere a partir de fuentes limpias y renovables para que haya un mayor abasto de oferta. Manuel Bartlett, director general de la CFE, dijo que no puede haber un acuerdito en materia eléctrica, pues el sistema de despacho es tramposo y por ello se necesita la reforma del Ejecutivo. Acusó a los privados de pretender con una inversión de 44 mil millones de dólares quedarse con el mercado eléctrico, cuyo costo se estima en más de 524 mil millones de dólares. En contraste, José Aburgaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, calificó como innecesario realizar modificaciones constitucionales para establecer que corresponderá exclusivamente a la nación y el área estratégica de la electricidad en las tareas de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía. Dijo que actualmente el control del sector energético ya está en manos del gobierno. Advirtió que la reforma crea de facto un monopolio en la industria eléctrica, pese a que todos los mexicanos estén conscientes de los efectos de este tipo de esquemas han tenido en el país. Bajo la sombra de Carlos Romero de Champs, Ricardo Aldana se registró ante la Comisión Nacional Electoral del Sindicato del Petróleo para aspirar a la dirigencia de este gremio.
Con 68 años, oriundo de Orizaba, Veracruz, Aldana reclamó que Pemex no cumplió a cabalidad con el contrato colectivo de trabajo vigente. Sostuvo que no hay preferencias, sin embargo, a diferencia de otros aspirantes que se deben de registrar en la entrada, en la sede del sindicato petrolero, Ricardo Aldana ingresó nada más con un saludo como si fuera mando militar. Los guaruras del inmueble se cuadraron ante el paso del actual tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Yo veo el piso de aquí parejo, ¿no? Y el registro fue parejo y la elección va a ser pareja, o sea, ellos mismos pidieron voto libre, secreto y directo, y hay votos libre, secreto y directo. No veo cuál es el piso no parejo. Entonces así hablan estos lidercitos sindicales. Nuevamente, este señor es mano derecha de Carlos Romero de Champs. Detrás de este señor es más de lo mismo, porque no se hace nada en contra de los que están atrás de él y de los que lo están impulsando para que se quede en el sindicato. Claro, todos estos acuerditos son en lo oscurito y avalados, así como lo oye, avalados por el mismo presidente de la República, que en algún momento dijo que pues Carlos Romero de Champs iba a retirar, ¿no? Digo, no se va a perseguir a Carlos Romero de Champs, quién sabe por qué, pero sí se va a poner a su amigo para que dirija el sindicato. Considerando los datos preliminares sobre la actividad económica 2021, Bank of America estimó que México habría entrado en una recesión técnica a finales del año pasado. El banco estadounidense sostuvo esta situación usando otra serie de datos del propio INEGI, que considera al indicador global de la actividad económica, el cual se da a conocer mes a mes, a diferencia del PIB, que es trimestral, y con base en la economía mexicana sumaría 2 trimestres consecutivos de bajas respecto a sus trimestres anteriores. Las caídas en esta medición fueron del 5.2% en el tercer trimestre del 2021, y para el cuarto trimestre proyectan una contracción nuevamente del 1.9%, considerando el indicador oportuno de la actividad económica, que son cifras desestacionalizadas. Pese al rebote económico, los retiros por desempleo de las Afores sumaron 22,042 millones de pesos en 2021, el monto más alto para cualquier año desde que empezaron los registros, esto en 2005. La cifra representó un aumento nominal del 9.9% respecto al 2020, cuando se sacaron 20,060 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En términos reales, es decir, descontando la inflación, el incremento en sustracciones por desempleo fue del 4%. La CONSAR detalló además que durante el año pasado 1,995,159 personas separaron dinero de su Afore, 6.4 más que en el 2020. Los retiros de las Afores por matrimonio también alcanzaron un nuevo récord en 2021, al llegar a 194.3 millones de pesos, 25% más que en el 2020, producto de la crisis económica por la pandemia del COVID. La cifra alcanzó 194 millones de pesos del año pasado, rebasó incluso el nivel prepandémico de 165 millones en 2019, fue superior a los 156 millones del año previo. Solo en diciembre del 2021, las salidas por matrimonio sumaron 19.6 millones de pesos. Estos es un 55% más que el mismo mes del 2020, mostraron datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. El año pasado, la inversión del gobierno federal en obras de carreteras y de transporte disminuyó un 20% con respecto al 2020. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la principal afectación se dio en el mantenimiento de infraestructura existente. De enero a noviembre del año pasado se crecieron 31,699 millones de pesos para comunicaciones y transportes. En comparación, en el mismo periodo, pero del 2020, la inversión en este rubro fue de más de 38,000 millones de pesos, señalaron las estadísticas. La venta de autos hechos en México bajó en Estados Unidos. Al cierre del 2021 se comercializaron 2,071,000 unidades, 3% menos respecto al 2020, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La Unión Americana es el principal destino de las exportaciones de vehículos hechos en México. En 2021 se le envió el 76.5% de las unidades que fabrican para mercados internacionales. La demanda de vehículos realizados en otros países como Japón se elevó un 7% respecto al 2020.
2020 al venderle 1.479.000 unidades con un volumen menor. Los coreanos ofertaron 15% más que en el 2020 al colocar 974.966 unidades. El panel de solución de controversias que solicitaron México y Canadá contra Estados Unidos para tratar las diferencias de interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz bajo el TEMEC tendría una decisión desde mediados de septiembre, refirió Nate Bolin, socio de la firma DLA Piper en la oficina de Washington, D.C. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los senadores Damián Cepeda y Miguel Ángel Mancera urgieron a la Fiscalía General de la República para que abra una investigación derivada del expediente que la coalición opositora PAN-PRI-PRD entregó a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la intervención del narco en las elecciones intermedias del 2021. Coincidieron en que este crimen está desbordado y que de no frenarlo se producirá el mismo fenómeno de los comicios presidenciales en el 2024. De acuerdo con el documento, el crimen organizado impuso candidatos, amenazó, asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día del ejercicio con levantones y llenando las urnas para asegurar los triunfos en al menos 7 estados de la República. El exdirigente del PAN remarcó la grave situación que debe un aparente entendimiento entre el crimen organizado y el gobierno. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, opinó que el INE también tiene que hacer algo al respecto. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, advirtió que si el gobierno no reconoce cuánto ha penetrado el narco en la esfera pública, la elección presidencial del 2024 será la más riesgosa. Recordó que el proceso electoral del 2021 quedó registrado como uno de los más violentos de las últimas 2 décadas. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del cuarto trimestre del 2021 arrojó que los ciudadanos consideraron que vivir en 6 ciudades es muy inseguro en contraste con otras 6 localidades. Los lugares más inseguros son Fresnillo, Zacatecas; Ciudad Obregón, en Sonora; Naucalpan, Estado de México; Zacatecas, en Zacatecas; Irapuato, Guanajuato; Uruapan, en Michoacán. Las de menor percepción de inseguridad: San Pedro Garza García, Nuevo León; Los Cabos, en Baja California; San Nicolás de los Garza, en Nuevo León; Piedras Negras, Coahuila, ahí tierra de mi abuelo Pedro Ferriz Santa Cruz; Tampico, Tamaulipas; y Puerto Vallarta. No, pues váyanse a dar una vuelta, mano, porque... Así que imagínense, Puerto Vallarta tiene percepción de que no es inseguro y a cada ratito están levantando empresarios. Los feminicidios en el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, la adopción ilegal, las redes de explotación sexual están detrás de la desaparición de menores en el Estado de México, reveló una investigación realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Red por los Derechos de la Infancia en México. El informe estableció que toda la zona conurbada de la Ciudad de México es un foco rojo para la desaparición de menores. Después de más de 7 horas, los 2 policías de Morelos que fueron plagiados por sujetos armados en Cojutla fueron localizados con vida. Durante la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto y ante Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, Uriel Carmona, fiscal general, llamó a la unidad y no mostrar la ingobernabilidad del Estado. Si mandamos un mensaje de que entre autoridades somos adversarios, eso solamente puede interpretarse como ingobernabilidad, y eso solamente lo capitaliza la delincuencia. Por tercera ocasión en las últimas semanas, por casos distintos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenaron a la Fiscalía General de la República entregar al INE la información que le solicite, pues consideraron que en materia de fiscalización no es aplicable el secreto ministerial. Los magistrados instruyeron la apertura del secreto ministerial al resolver un juicio electoral promovido por el INE en contra de la negativa de la Fiscalía General de informar sobre el estado procesal de 4 casos que datan del 2017, así como copias de certificados de las carpetas de investigación vinculadas con estos expedientes de fiscalización abiertos también en el INE. Fuentes judiciales confirmaron que la información solicitada por el INE tiene que ver con indagatorias en torno al expresidente Enrique
Enrique Peña Nieto y posibles violaciones electorales. Algunas de las indagatorias del INE tienen que ver también con el caso Odebrecht y acusaciones de financiamiento irregular de la campaña presidencial del entonces candidato del PRI. Ante los cuestionamientos sobre sus recursos, Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia, insistió en que se trata de aportaciones de sus integrantes. Advirtió que el INE no tiene facultades para fiscalizarlos. Que Siga la Democracia está integrada por militantes de Morena y el instituto inició un procedimiento para investigar si fue financiada por el partido. Pese a que el INE atribuyó a Que Siga la Democracia la mayoría de irregularidades presentadas en las firmas de revocación de mandato, la agrupación se deslindó, incluso acusó a promovientes opositores como Frena de sembrar 12,000 muertos en las listas. Hasta el momento, de los 3.5 millones de apoyos revisados a detalle, 11 millones entregados al INE, se detectaron 785,000 anomalías. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó la licencia que solicitó Félix Salgado Macedonio para separarse del cargo de senador por tiempo indefinido. Previamente informó que es para apoyar a Andrés Manuel López Obrador a terminar de sentar las bases del cambio verdadero en el marco de la revocación de mandato, a lo que también cabe mencionar que el INE ya le dijo a Félix Salgado Macedonio que no puede andar por la vida promoviendo la revocación de mandato teniendo un puesto político. Entonces, por eso pide la separación de su cargo como senador, pero cabe mencionar una cosa: no porque te separes de tu encargo quiere decir que ya no eres senador de la República. Tienes una separación temporal, pero sigues teniendo el cargo de senador de la República, que es un puesto de elección y que tiene que cumplir su plazo. Andrés Manuel López Obrador previó que en los próximos días España acepte el nombramiento del exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México. En unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte. Claro, nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, ¿no? Yo no entiendo este presidente por qué cree que sus adversarios quieren que le vaya mal en todo. O sea, ¿qué tiene que ver la aceptación de este exgobernador como embajador? A esto también cabe mencionar que ahí se fue de largo en contra otra vez de España, diciendo que sigue esperando a que el rey le pida disculpas a México por la conquista. Otra vez la burra al trigo. Pero bueno, por algo las relaciones con España están como están, López Obrador dice que las relaciones con España están perfectas y que no se ha aceptado este encargo. Pues ¿por qué será? Digo, es muy sencillo. Los españoles ven con agravio, como se me hace lógico, los constantes ataques del presidente en contra de su país. Digo, cada que puede, ¡pum!, le pega a España. Y es que cuando la casa de contratación de Sevilla, pues ya, o sea, ya llovió, Andrés Manuel, ya estuvo, ya supéralo. El Pleno del Congreso de Baja California confirmó a Ricardo Iván Carpio Sánchez como fiscal general del Estado en los próximos 6 años. Sustituye a Guillermo Ruiz Hernández, compadre del exgobernador Jaime Bonilla, que dejó el cargo en diciembre pasado. Personal de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperó el cuerpo de una menor de edad venezolana que estaba en el cauce del Río Bravo y en Acuña, Coahuila. Previamente detalló Migración, autoridades de Estados Unidos avisaron sobre la desaparición de la niña en el perímetro del Río Bravo, conocido como Granjas Valle. Los programas de radio y televisión tienen que distinguir claramente entre información y opinión, y los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas de este sector, estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional la reforma del 31 de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que eliminó regulaciones que molestaron a la industria y que de paso derogó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias que habían dictado en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Fiscalía General de la República debe indagar a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por su presunta responsabilidad de omisión en el delito de homicidio frente a la pandemia del COVID-19.
un juez de control federal especializado determinó que López-Gatell debe de ser indagado por su falta de deber de cuidado, negligencia, el debido ejercicio de la función pública en la atención a víctimas del virus. Según la resolución, dicha desatención tuvo un resultado material en la muerte de miles de mexicanos. La resolución es en atención al reclamo de familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, fallecidos por coronavirus en el 2020. Los familiares de dichas personas denunciaron ante la Fiscalía a López-Gatell el 25 de noviembre del 2020. La Secretaría de Salud reportó el miércoles otros 60,552 casos confirmados de COVID en México, el número más alto. Otra vez hemos superado lunes, martes, miércoles, todavía hoy porque no acaba, lunes, martes, miércoles, hemos estado en el orden de los 40, 50 y ahora arriba de 60,000 contagios en México, la cifra más alta registrada en un día desde que inició la pandemia, para un total de 4,495,310. También se notificaron de 323 muertes más, con lo que suman en México 302,112 fallecidos por COVID en nuestro país. Si esta es la cifra que da el gobierno de 60,000, ¿cuántos serán los números reales? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Otra vez, nada más el sábado estábamos en 19,000 y pelos de infectados de COVID. Para hoy, el miércoles, porque hoy todavía no acaba, 60,552. Explíqueme usted la poca simetría que se tiene en los números en contagios de COVID en nuestro país y las mentiras que nos pone el gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó una nueva campaña contra un meme, para tramitar el permiso de COVID. No sé si tienen por ahí el meme este que pusieron, que es el de una palomita ahí que dice con permisa, para romper la fila de contagios. En verdad, es una paloma con tacones, que yo no entiendo. Esta paloma, como que la he visto ahí en los stickers estos de WhatsApp, pero yo no sé quién es el creativo. Híjole, de veras que debe de... Ahí está, con permisa, mana. No. O sea, marketing 1.001, por favor, regresen al creativo de las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. No lo regresen a la universidad, regrésenlo a la primaria. No, ¿en qué gastamos nuestro dinero? El fin de la pandemia por COVID-19 aún tomará varios años y se continuará presentando brotes incluso en países con altas tasas de vacunación, advirtió el gerente de incidente para COVID de la Organización Panamericana de la Salud, tras las versiones de expertos sobre la posibilidad que concluye en primavera. El experto dijo que la característica principal de esta incertidumbre de evolución, por lo que se debe mantener la cautela. O sea, no podemos andar viendo en que si esta cepa cómo se va a desarrollar o cuáles van a ser las distintas variantes. Lo decía Tedros Adhanom Ghebreyesus el otro día, decía, no sabemos si la que viene va a ser más o menos letal. Entonces vivimos en incertidumbre, así lo decía ahora Silvia Adrigueri. Aún es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Omicron en la región, incluyendo en México. Si bien es posible que finalmente el virus del SARS-CoV-2 se haga, entre comillas, endémico, pensamos que eso tomaría varios años. En el entretiempo, esperamos tener nuevos brotes amplios, mismos donde se hayan logrado altas coberturas de vacunación. Ante la escasez de pruebas para diagnosticar el COVID, Carissa Etienne, director de la OPS, instó a los países a emplearlas de manera inteligente y priorizar las pruebas rápidas de antígeno. PAHO recommends that countries prioritize rapid antigen tests for individuals who are experiencing COVID symptoms and are at risk of spreading the virus. La PAHO recomienda que los países prioricen
las pruebas rápidas de antígenos para las personas que están experimentando síntomas de COVID que están en riesgo de esparcir el virus. Etienne recomendó a las personas asintomáticas que se hayan expuesto al COVID deben aislarse y mantener vigentes las medidas de salud pública como distancia social y uso de cubrebocas. Compartió que se adquirieron 42 millones de pruebas PCR y antígeno rápido para 36 países por medio de un fondo rotatorio. We have deployed 10 million PCR diagnostic tests and 2.8 million rapid diagnostic tests from our stockpile in Panama. Hemos repartido 10 millones de pruebas PCR y 2.8 millones de pruebas rápidas de nuestro almacén en Panamá. El COVID-19 seguirá, pero el fin de la pandemia se acerca, estableció Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, quien, según las estimaciones de este instituto, previó que para marzo del 2022 más del 50% del mundo habría sido infectado con Omicron. De acuerdo con Murray, autor de The End of the Pandemic, se publicó en la revista de The Lancet, la onda Omicron parece alcanzar su punto máximo en un lapso de 3 a 5 semanas. Después comienza el aumento exponencial de casos notificados. Detalló que a partir del 17 de enero del 2022, las ondas Omicron alcanzaron su punto máximo en 25 países de 5 regiones de la OMS y en 19 entidades de los Estados Unidos. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. A veces es necesario futurearle un poquito, ¿no? Y pensar cuáles van a ser los elementos o cuáles van a ser los puntos claves por los que vamos a recordar, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. ¿Cómo vamos a recordar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo va a ser escrito en los libros de historia el paso de un hombre que ha llegado a nuestro país, a la presidencia de la República, a romper todo tipo de parámetros? El día de mañana se hablará de Andrés Manuel López Obrador, sin duda, que yo creo que es uno de sus objetivos más importantes. Andrés Manuel López Obrador quiere ser recordado en la historia de México y por eso hace tanto énfasis en lo que él considera es la cuarta transformación del país. Ahora, transformaciones hay, sin duda. Sin duda, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México ha generado una transformación, ha transformado a nuestro país, pero no lo ha hecho de la forma que él quiere. No va a pasar a la historia de la forma que él desea, porque al mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha cegado, lo ha nublado su ambición de poder, su ambición de querer acabar con lo que dice él son privilegios de los modelos anteriores, pero que han hecho de su modelo político, económico y social un verdadero fracaso. Porque Andrés Manuel vive del resentimiento y del rencor. Porque puede ser, y le voy a dar la duda, de que Andrés Manuel López Obrador haya querido en el fondo de su corazón cambiar al país, pero que a lo largo del camino el movimiento que Andrés Manuel López Obrador ha encabezado se ha desvirtuado profundamente. Los principios de acabar con la corrupción, los principios de acabar con los privilegios de las élites, los principios de primero los pobres, los principios de algunos apoyos a entidades vulnerables y grupos étnicos, etcétera, etcétera. Nadie puede estar en desacuerdo que el discurso era un discurso que tenía un cierto grado de empatía con un pueblo mexicano que ha pasado por las malas y las peores, que hemos tenido indudablemente en nuestro país grupos de poder que se han aprovechado de su autoridad y de su influencia para enriquecerse enormemente.
de que México a través de la historia ha tenido grupos políticos, grupos empresariales que han acabado con el país a través de la corrupción. Decía mi abuelo, que me acuerdo mucho, que me decía, México es tan rico que cada 6 años lo despelucan y sigue la mata dando. Y sí, y seguramente seguirá dando la mata porque México es un país de infinitas posibilidades. Pero pensemos nuevamente, ¿cuáles van a ser los puntos como se va a recordar a Andrés Manuel? ¿Cómo se va a recordar a la Cuarta Transformación? El narcotráfico está desbordado en nuestro país. Las alianzas con el crimen organizado son evidentes, a pesar de que todos los días salga el presidente de la República a decir que no es cierto. Pero desde que era candidato a la presidencia, ofrecía amnistía a los narcotraficantes y a los líderes del grupo del crimen organizado. Hoy que es presidente de México, el narcotráfico está por todos lados. Las alianzas con ellos están por todos lados. Así como lo atestan en esta demanda presentada ante la Organización de Estados Americanos por parte de los grupos de oposición. Lo hemos visto, lo hacen descaradamente. La liberación de Ovidio, el saludo a la madre del Chapo, bueno, N cantidad de datos en donde vemos que el presidente de la República tiene un pacto, una pax narca acordada con el narcotráfico. ¿Que nos hemos convertido en un narcoestado? Sin duda. Porque están ahí los fundamentos y las pruebas de la inseguridad generada por su propio gobierno. En el número de muertos, en los enfrentamientos con el crimen organizado. Bueno, ¿cuántos capos hemos agarrado últimamente? Ni uno. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo suscrito con ellos en donde yo no me meto, tú no le sigas jalando. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo será recordado? Es lo que nos tenemos que poner a pensar. Sus proyectos de nación. ¿Cuál proyecto de nación? Digo, no sé si ustedes tengan claro cuál es la idea de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo no la tengo. A un poco más de lo que es ya la mitad de su mandato, todavía no hay un proyecto de nación. No hay un proyecto en donde digas, a ver, nos vamos a ir por aquí, vamos a crecer. No, no hay nada. Sin embargo, sus grandes proyectos de infraestructura, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, todos van a ser considerados un fracaso porque ninguno tiene una viabilidad. Ninguno presenta muestras de lo que podrá ser un proyecto de esta envergadura que tiene que tener por lo menos una proyección a futuro de 100 años. Porque así tienen que ser vistos estos proyectos. Si un proyecto como Dos Bocas no tiene un desenvolvimiento de aquí a los próximos 100 años, no vale la pena. O por lo menos 50. No lo tiene. La contrarreforma eléctrica, todo lo que vemos que van a ser los indicadores del futuro, de cómo será recordado Andrés Manuel, van hacia atrás. El hombre que quiere pasar a la historia seguramente pasará, pero temo decirle a la Cuarta Transformación que no va a pasar como ustedes están pensando. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Y bueno, una entrevista interesante. José Medina Mora, él es presidente nacional de Coparmex, para hablar sobre, pues, qué pasaría si México aprueba la reforma eléctrica. Y José Medina, te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en este noticiero. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pedro.
con el gusto de saludarte y saludar a tu Igualmente, audiencia. y gracias por estar con nosotros aquí nuevamente, José Medina Mora. Y bueno, estamos viendo este Parlamento abierto de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, cómo ves las discusiones dentro del Parlamento? ¿Cuál es el espíritu que crees que se está sembrando con este Parlamento abierto en torno a la reforma? Bueno, en primera instancia, Pedro, te diría que celebramos que haya un Parlamento abierto, porque esto abre el diálogo y así se pueden escuchar distintas perspectivas de académicos, de científicos, de empresas especializadas en el sector, de analistas, y con esto los diputados puedan tener una mejor idea de qué es lo que necesita el país. Desde luego, sabemos que esta reforma energética aprobada en el 2013 ha permitido que crezca la generación eléctrica en nuestro país y con eso crezca la economía. Sin embargo, bueno, después de 9 años es momento de reflexionar si requiere algunos cambios. Nos parece que la reforma como fue propuesta no lleva a esos cambios que requiere el país y por eso celebramos que haya este Parlamento abierto y esperamos que no nada más se oiga, sino que se escuche las opiniones de expertos para que con las distintas perspectivas puedan tomar la mejor decisión para México. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones si México aprueba la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como está testada? Bueno, vemos, por ejemplo, importante que exista competencia. Desde luego, desde Coparmex hemos afirmado que se requiere fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, nos parece que la manera de fortalecerla no es quitarle la competencia. La competencia ayuda siempre a ser mejores. Entonces, el hecho de que exista competencia en la generación de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas generadoras de energía ayuda a que sea mejor la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, un primer elemento, Pedro, yo te diría, es necesario que se mantenga la libre competencia. Tenemos conocimiento, si recordamos un poco la historia, de qué ha pasado cuando alguna de las empresas del Estado no tiene competencia, se convierte en un monopolio. Recordemos simplemente cómo era Teléfonos de México cuando era una empresa del Estado, cuánto tiempo se tardaban en dar una línea telefónica a un hogar y cómo cuando se abre a la libre competencia, pues esto permite que no nada más tenga un mayor acceso a la población, sino que bajen los costos. Por eso, el primer elemento, Pedro, es que haya libre competencia. El segundo elemento son estos órganos reguladores. Nos parece que tanto la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, son importantes como árbitros. Si estos órganos autónomos se fusionan dentro de la Comisión Federal de Electricidad, lo que tendremos es que la Comisión Federal de Electricidad actuará como juez y parte. Esto no ayuda a tomar las mejores decisiones. Siempre el que haya pesos y contrapesos nos ayuda a que se cumpla la ley. Y un tercer elemento, Pedro, tiene que ver con la generación de energías limpias, la energía eólica, la energía solar. El mundo va hacia las energías limpias. Es importante que como país vayamos hacia la generación de energías limpias. Sabemos que no sucede de un día a otro el pasar de la generación de energías fósiles a energías limpias, pero tiene que irse trazando ese camino, esa transición hacia las energías limpias. Y esto tiene que ver con el futuro de las generaciones, con las generaciones futuras. Es decir, estamos utilizando recursos actuales que pertenecen a generaciones futuras, estaremos contaminando el medio ambiente a costa precisamente de estas futuras generaciones. Entonces nos parece que son 3 elementos fundamentales que deben de corregirse en la propuesta que se hizo de reforma constitucional en materia eléctrica. A nivel de inversiones llama mucho la atención la carta que es enviada por algunos congresistas norteamericanos a Joe Biden, en donde le dice, oiga, Joe, usted tiene que levantar la voz porque muchas de las inversiones y el espíritu del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá se verá violentado. No solo eso, ahuyentará muchas inversiones y afectará directamente los intereses, no solo de los norteamericanos, sino de la propia generación de energías limpias, como bien lo mencionabas, en nuestro país. ¿Cómo ves si esta reforma pasa tal y como está?
la afectación en términos de inversiones, no solamente en el sector energético, sino en muchos otros sectores en donde se verán vulneradas ante el hecho de que a contentillo del presidente pues se puedan vulnerar de esta forma las inversiones extranjeras? Bueno, por un lado tenemos el marco del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en el que pues, nos comprometimos a seguir ciertas normas. La lectura que se está dando por las empresas de energía en los Estados Unidos y en Canadá es que esta condición de cancelar los contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley vigente sería una violación al TEMEC y entonces tendría que llevarse a una controversia. Afortunadamente, el mismo tratado tiene los mecanismos para resolver esas controversias. En el viaje que hicimos a Washington, Pedro, te podría decir que la lectura que hacen las empresas de energía, pero también los organismos empresariales y algunas personas del mismo gobierno, tiene que ver con que las reglas establecidas en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, deben respetarse, y en ese caso, bueno, algunas empresas de energía lo que nos dijeron es que si hay esta decisión unilateral de cancelar los contratos, pues desde luego se tendrán que indemnizar. Y ahí surge otro tema importante, Pedro, que es cuánto nos va a costar la indemnización de esos contratos. Nos parece que lo que queremos como país, como objetivo, debiera ser el lograr que haya luz para todos los mexicanos en sus hogares a precios accesibles, sin apagones, pero también necesitamos generar luz que esté disponible para las empresas a precios competitivos, de tal manera que puedan permanecer en México las empresas que están establecidas y podamos atraer más inversión extranjera al tener precios competitivos en la energía. El hecho de que se aumenten los costos, de algún lado va a salir. Si no subirán, como han dicho, las tarifas en los hogares, pues probablemente suban para las empresas y hay el riesgo de perder esa competitividad. Nada más rápidamente, porque ya se me viene el tiempo encima, pero viene Jennifer Granholm, secretaria de Energía, a México, a reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con algunos otros sectores. ¿Crees que la llegada de Jennifer Granholm a nuestro país tenga este motivo de que el presidente de los Estados Unidos esté mandando a su secretaria de Energía a llamarle la atención, por llamarlo así, al gobierno mexicano en términos energéticos? Bueno, la relación entre México y Estados Unidos es y ha sido de respeto. Lo que nosotros interpretamos con la visita de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos es que es un tema que importa a los Estados Unidos y viene precisamente a dialogar. Y consideramos que esto es muy importante, que se abra el diálogo también entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos en este tema energético, porque finalmente somos la región más competitiva del mundo, esta región de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, a partir de este tratado de libre comercio, el TEMEC, y tenemos que estar coordinados de tal manera que nos complementemos. Por eso vemos que es de suma importancia esta visita y que esperamos que en este diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pues surja lo que es necesario para que siga avanzando la generación de energía eléctrica en nuestro país, de acuerdo con los acuerdos internacionales que hemos firmado. Pues te agradezco muchísimo, José Medina Mora, por estar con nosotros aquí en este noticiero, y estaremos muy al pendiente de lo que sucede en torno a todo esto para seguir platicando con ustedes. Muchas gracias, José. Muchas gracias, muy buen día. Igualmente te mando mucho cariño por parte de todo este equipo. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Regresamos aquí con mucha más información. Y mi queridísima Adriana Braniff desde Miami, en la Florida, nos tiene la información internacional. Adriana, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Pues sí, fíjate que hoy se cumple un año de que Joe Biden llegara a la presidencia de los Estados Unidos, y el viaje no ha sido nada fácil, Pedro. Empezó con este insólito evento de la toma del Capitolio, luego la promesa de que iba a controlar la pandemia, lo cual no se ha podido. La economía ha llegado a números récords de inflación, acabó con la guerra más larga de los Estados Unidos, pero está en la puerta de otra, porque estamos a punto de entrar a una guerra estamos a punto de ver, como decía ayer Joe Biden,
que Rusia invada Ucrania. Y con México, pues con México tampoco ha sido fácil, a pesar de que López Obrador ha dicho que estamos tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Y a un año de haberse inaugurado, pues su relación con México ha girado, yo diría, en 3 temas importantes que son migración, controversias comerciales y, claro, algo de lo que has estado hablando toda la mañana, reforma energética. Y justo hoy tenemos la visita de esta secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y en política, y lo hemos comentado tú y yo siempre, no hay casualidades. Y no es casualidad que se dé ahora esta visita de esta secretaria de Estado norteamericano, secretaria de Energía, justo cuando empieza en México, el día 17 de enero, el Parlamento abierto para discutir sobre esta reforma energética y lo que va a suceder ahí, pues definitivamente va a definir si México va a cumplir o no, ¿con qué? Con sus obligaciones internacionales de reducir emisiones contaminantes. Y es por eso que la secretaria de Energía está en nuestro país el día de hoy. Y sí, lo dices muy bien en la pregunta que se está haciendo hoy, si esto tiene algún mensaje o cosas así. Pues antes de cualquier interpretación sobre esta visita, hay que recordar una cosa, Pedro. Biden prometió poner el tema climático en el centro de su política exterior. Eso lo prometió. Lo prometió desde el primer día que toma posesión como presidente de los Estados Unidos, hoy cumpliéndose un año. Y no podemos olvidar esto ahora que tenemos esta visita de esta secretaria de Energía a nuestro país, porque resulta imposible pensar que no se va a hablar sobre la importancia del cambio climático para los Estados Unidos y lo que está haciendo nuestro país para cooperar en esta línea. Resulta imposible pensar que Jennifer Granholm no va a presionar a México a que trabaje hacia una transición energética justa y basada en recursos renovables, en recursos limpios. La Secretaría trae 2 encomiendas, trae 2 cartas bajo el brazo. Así llega. Una de estas cartas es la que le dieron grupos ambientalistas de Estados Unidos el día 14 de enero, con copia, bueno, esta carta se le escriben a Joe Biden, pero con copia a Jennifer Granholm, que es la secretaria de Energía, que hoy está de visita en nuestro país, y por medio de esta carta, ¿qué le piden a Biden? Le piden a Biden que sea más enérgico con el gobierno de México, que dicen está promoviendo una energía eléctrica con recursos fósiles, todo esto en detrimento de una energía limpia. Y continúan diciendo en esta carta, que escriben a Joe Biden, que estas prácticas dañan el esfuerzo global en contra del cambio climático e inhiben la transición de México hacia la creación de, ¿qué?, de energías limpias y daña la reducción de emisiones de los Estados Unidos. Y también trae otra carta. Esa es la primera carta, y la segunda carta que trae es la de este grupo de senadores norteamericanos, encabezados por el senador de New Jersey, que es Bob Menéndez, que le han pedido a Joe Biden que hable un poco más fuerte, que alce un poquito más la voz, si no es que grite ante la agenda del presidente López Obrador. Aquí no aplica la Carta de Soberanía Nacional, porque es un hecho que las acciones de México o de cualquier otro país pues trascienden las fronteras cuando se habla de cambio climático. Así llega la secretaria de Energía de los Estados Unidos a México en un momento en el que se está discutiendo el futuro de las emisiones contaminantes de nuestro país en México con este Parlamento abierto, Pedro. Pues ya lo creo que mucho se tendrá que platicar ahora con la visita de Jennifer Granholm a México y esta carta que envían los senadores, y me queda claro que pues tiene un trasfondo en donde Joe Biden estará llevándole un mensaje directo al presidente de México en una conversación que seguramente será puerta cerrada. En donde Jennifer Granholm le diga al presidente de México, oye, estas son las inquietudes que tiene México en torno a lo que está pasando en términos energéticos. Pero creo que la visita lleva un trasfondo mucho mayor. Han pasado por México distintos secretarios de Estado, pero no el presidente de los Estados Unidos. Ya vimos a Anthony Blinken, ya vimos a el zar también, a la vicepresidenta Kamala Harris, que fue a México, Anthony Blinken, ¿cómo se llama? El zar ambiental, ¿cómo se llama? El que está de zar ambiental, medioambiental,
que también ahorita me estuvo por allá. Han sido varios los miembros del gabinete de los Estados Unidos que han ido a visitar al presidente de México, pero que en esta relación de respeto, pues no han llegado a mucho en torno a lo que sucede con la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Y me queda claro que pues habrá muchas cosas que se tienen que platicar y sobre todo Joe Biden ahorita tiene muchos frentes que atender en este periodo de su gobierno, en donde, como bien dices, pues se echó para abajo lo de Afganistán, pero se está metiendo a los cocolazos con Rusia. Uno no puede dejar de pensar si sacó las tropas de Afganistán porque sabía que las iba a usar en Rusia con este tema de Ucrania. Y bueno, no se diga en términos de la pandemia, ¿no? Ha habido una baja importantísima en los niveles de aceptación del presidente Joe Biden y son las cosas con las que tiene que ir lidiando ahorita el Partido Demócrata. Ayer da su conferencia de prensa, que son pocas las conferencias de prensa que da, pero bueno, esto queda un poco opacado sobre lo que está pasando en México. Esta reunión de la secretaria de Energía, para retomar el tema, normalmente son reuniones de bajo perfil. Siento que esta reunión no va a ser de bajo perfil, seguramente va a ser a puerta cerrada, por supuesto, pero este tema se va a tocar, este tema viene fuerte. El presidente dice que si le piden su opinión sobre la reforma energética, Estados Unidos, por parte de la secretaria de Energía, sin ningún empacho se lo va a dar y que le va a agradecer de la venta de la refinería de Deer Park que recientemente se acaba de aprobar. Así es que pues esto es lo que está sucediendo en México con respecto a la política, una política exterior de Estados Unidos que, como bien tú dices, está llena de crisis por todos lados. Vamos a estar muy atentos ya para finalizar, Pedro, porque ayer Joe Biden predice, y ya lo dice abiertamente en esta conferencia de prensa, predice que sí, que Rusia va a invadir en cualquier momento a Ucrania. Así es que podremos estar esperando una noticia de este tipo en las próximas horas y vamos a estar muy al pendiente sobre lo que suceda, Pedro. Muchas gracias, mi querida Adriana Braniff. Se nos vuela el tiempo, como siempre, es un gusto platicar contigo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con la diputada federal del PRI, Laura Aro Ramírez, para hablar sobre el predial rosa y los créditos al Infonavit que no llegan a tasas superiores al 8% anual. Laura, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Y lo primero que te pregunto, Laura, primero buenos días. Y después, pues, ¿qué es el predial rosa? Platícanos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Fíjate que es una iniciativa que impulsa una regidora priista, Sofía García, acá en Guadalajara, y que estamos buscando que se convierta en una política a escala nacional, donde las mujeres jefas de familia puedan acceder a un descuento de hasta el 50% en el pago del predial, que tú sabes que cada año las personas que cuentan con alguna propiedad pues deben de hacer esta contribución. Entonces, es que es un apoyo muy importante en estos tiempos mucho más tan complejos, donde ya vimos cómo está el alza de la canasta básica, donde ya vimos que la inflación está en niveles históricos, y somos unos convencidos en el PRI que indiscutiblemente a quienes debemos de apoyar, de fortalecer para que puedan tener mejores condiciones y llevar y que no falten los alimentos en la mesa del hogar, pues sin duda son a las mujeres y particularmente ese tema a las mujeres jefas de familia, Pedro. Oye, platícanos cuáles serían las condiciones para poder acceder al predial rosa, de llevarse a cabo esta iniciativa. ¿Cuáles serían las condiciones para poder ser partícipe de este predial? Mira, lo que estamos ahorita en Guadalajara ya es una realidad. Ha hecho falta que el gobierno municipal pues le dé más, pues lo anuncie de una mayor... Más difusión. Más difusión, y por eso es bien valioso estos espacios, Pedro, y lo agradezco muchísimo, porque la intención es que esto se convierta en, te digo, en una política nacional y por supuesto que se impulse y se implemente en todo el estado de Jalisco. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que las jefas de familia esté a nombre de ellas la propiedad, que ahí hay datos muy reveladores, donde la verdad es que el porcentaje de mujeres que son propietarias, pues no es como debe ser, es menor, pero bueno, que sean propietarias de su finca, de la propiedad, de la casa, y que estén inscritas en un padrón que tiene el gobierno del estado de mujeres jefas de familia, que además les permite acceder a un apoyo
y su credencial de elector, y con estos 3 requisitos pues pueden acceder a este importantísimo apoyo y este importante descuento. Es atemporal, no solamente aplica en los primeros 3 meses del año, y nosotros estaremos trabajando desde el Congreso Federal con las compañeras del organismo de mujeres priistas a nivel nacional para que esto pueda ser una realidad en todo el país. Ahora, hablemos de los créditos del Infonavit con tasas anuales no superiores al 8%. ¿Qué es lo que se está impulsando por esta vía? Mira, Pedro, hace unos días, tú sabes que estamos ahorita en periodo de receso legislativo, entramos el 1 de febrero, ahorita está la discusión ya en los parlamentos abiertos del tema de la reforma eléctrica. Sin embargo, hace unos días presenté en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, esta iniciativa para topar los créditos del Infonavit. Mira, seguramente muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, han intentado o han accedido a un crédito de Infonavit y las tasas, Pedro, son más costosas que en la propia banca comercial. Y eso nos parece increíble cuando debiese ser un apoyo para las personas trabajadoras, para las personas que somos empleadas. En nuestro país, aproximadamente 50 millones de personas estamos en esta condición de ser empleados, y de estos, pues 20 millones contamos con algún tipo de seguridad social. Tú sabes que estas cuotas hay una aportación por parte de los trabajadores y por parte del empleador o del patrón, y nos parece increíble que hoy las tasas oscilen entre el 11 y el 12%. Es decir, si una persona busca acceder a un crédito de $1 millón, pues pagará anualmente 120,000 pesos. Entonces no creemos que esto sea un apoyo a los trabajadores cuando la banca comercial oscila entre los 8, 9, 7%, depende del banco, y lo que estoy proponiendo en la Cámara de Diputados es que se tope hasta el 8% si tu nivel de ingresos pues es alto, y que vaya disminuyendo con base en tus percepciones que tengas mensualmente, y creemos que esto va a ser una gran iniciativa que va a favorecer los bolsillos de las familias mexicanas. Las tasas entonces ahorita están en el 12 y lo que se pide es que no pase del 8, lo que sería muy interesante para una tasa en México, tomando en cuenta que las tasas, por ejemplo, de estos mismos préstamos en algunos otros países como los Estados Unidos oscilan entre el 3 y el 4%, entonces un 8% es muy atractivo en México. ¿Cuál es la tasa ahorita que se está manejando a nivel bancario sin el crédito al Infonavit? ¿Qué te gusta, el 12, 13%? Varía, a nivel bancario debe estar en el 9%. El año pasado hubo tasas bien competitivas, hubo tasas del 6.8%, 7%. Este año están entre el 8, 8.5%, pero es la banca comercial. Entonces lo que nosotros creemos, Pedro, es que si estos apoyos debiesen de ser un apoyo real para las y los trabajadores mexicanos, pues que realmente sea un apoyo, porque insisto, la seguridad social, pues hay una aportación por parte de los trabajadores y por parte del patrón. Entonces creemos que una tasa del 11 o 12% pues es excesiva, y súmale que muchas veces una persona para acceder a una vivienda pues tiene que solicitar 2 créditos, el de la banca comercial y el del propio Infonavit. Entonces súmale el tema de los intereses y se convierte prácticamente en impagable, imposible adquirir una vivienda en nuestro país, mucho más también para una generación de jóvenes que están entrando al mercado laboral, o que son son parejas jóvenes, que son matrimonios jóvenes. Pues ya sabrás lo que se termina pagando por adquirir una vivienda, prácticamente como si hubieras adquirido 2 viviendas. Entonces eso no puede ser, y se trata de que las y los legisladores, que somos empleados de la gente, pues presentemos iniciativas que sean realmente de utilidad para las familias mexicanas. ¿Y le ves una viabilidad a este tope de tasa con el Infonavit? O sea, que sí se vaya a pasar a nivel federal. Mira, ya la iniciativa se turnó a la Comisión de Vivienda, seguramente en próximos días, cuando se instale el periodo legislativo, que insisto va a ser el 1 de febrero. Platicaremos con mucha amplitud con las y con los diputados. Tenemos estudios, hicimos la tarea, tenemos estudios ya comparativos, la viabilidad, la factibilidad para que esto pueda suceder, y eso se va a traducir pues en un tema de voluntad política por parte del gobierno federal de Morena.
Pues te agradezco muchísimo, Laura, por estar con nosotros y por platicarnos sobre estas iniciativas que están sobre la mesa. Laura Aro Ramírez, diputada federal del PRI, muchas gracias por estar aquí en Central FM Equilibrio. Muchas gracias, Pedro. Les mando un gran abrazo y a seguirnos cuidando. Igualmente, a seguirnos cuidando. Laura. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. ¿Qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Joe Biden debe romper el silencio sobre las políticas de Andrés Manuel López Obrador a favor de los combustibles fósiles y en contra de la inversión privada en minerales como el litio, pues son perjudiciales y de seguridad nacional para Estados Unidos, así lo urgieron senadores demócratas. En el Parlamento abierto, especialistas del sector energético advirtieron que de aprobarse la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, aumentará el costo de la electricidad, presionará más las finanzas públicas y no se garantiza el despacho de energías renovables como una política de Estado. Paul Sánchez, quien formó parte del equipo redactor de la reforma eléctrica del 2013, afirmó que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad tampoco son solución para sustituir las energías renovables de los privados, ya que también es un recurso intermitente. De ser aprobada la contrarreforma eléctrica, la CFE podrá presentar sobrecostos hasta por 512 mil millones de pesos a precios del 2021 durante el periodo 2022-2028 para poder suministrar la demanda del país, reiteró el IMCO. México sería una vergüenza internacional si se aprueba la reforma eléctrica, ya que esta atenta contra diversos tratados, generará indemnizaciones millonarias, ahuyentará más inversión y afectará oferta, costos y abastos, advirtió la Coparmex. Manuel Bartlett, director general de la CFE, dijo que no puede haber un acuerdito en materia eléctrica, pues el sistema de despacho es tramposo, por ello es necesaria la reforma del Ejecutivo. En contraste, José Abduaber, presidente de la CONCAMIN, calificó como innecesario realizar modificaciones constitucionales para establecer que corresponderá exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, porque actualmente el sector eléctrico ya está en manos del gobierno. Ricardo Aldana, cercano a Carlos Romero de Champs, se registró ante la Comisión Nacional Electoral del Sindicato Petrolero para aspirar a la dirigencia del gremio. Considerando los datos preliminares sobre la actividad económica 2021, Bank of America estimó que México habrá entrado en una recesión técnica a finales del año pasado. Pese al rebote económico, los retiros por desempleo de las Afores sumaron 22.042 millones de pesos en 2021, un aumento nominal de 9.9%. Las salidas de las Afores por matrimonio también alcanzaron un nuevo récord del 2021 al llegar a 194.3 millones de pesos, es decir, 25% más que en el 2020. El año pasado, la inversión del gobierno federal en obras de carreteras y de transporte disminuye 20% con respecto al 2020. La venta de autos hechos en México bajó 3% en Estados Unidos, de acuerdo con la Asociación de Automóviles en México. El panel de solución de controversias que solicitaron México y Canadá contra Estados Unidos para tratar las diferencias de interpretación de reglas de origen de la industria automotriz bajo el TEMEC tendrá una decisión desde mediados de septiembre, refirió Nate Boland, socio de la firma DLA Piper en la oficina de Washington. Andrés Manuel López Obrador aseguró que fueron concertadas las expropiaciones de terrenos en Quintana Roo para construir el tramo 5 del norte del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen, cosa que los hoteleros de la región desmienten. El gobierno de la Ciudad de México alista una reglamentación especial para las ambulancias irregulares, adelantó la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Las aerolíneas nacionales e internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México destacan por su impuntualidad ante la falta de personal, de automatización de algunos procesos e inversión en infraestructura, acusaron especialistas. La ABM se dijo agnóstica al origen del capital de la compra de Banamex, llamó a quien gestione un activo tan relevante como de esta marca sea un grupo que tenga las capacidades técnicas y profesionales para ello. El acervo cultural Banamex, actualmente en venta, supera por mucho los $100 millones, aseveró Alejandro Neri, analista financiero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en definitiva que Electra debe pagar 2.636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales de ISR aplicadas en su declaración del ejercicio 2006. Pese a cuestionamientos, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Félix Arturo Medina Padilla como procurador fiscal de la Federación. Trabajadores y alumnos de la ENAH, de la ENA, protestaron en Gobernación
para exigir mesas de negociación para el 1 de febrero. Los senadores Damián Cepeda y Miguel Ángel Mancera urgieron a la Fiscalía para que abra una investigación derivada del expediente que el PRI, PAN, PRD entregaron a la OEA para denunciar la intervención del narco en las elecciones. El ex dirigente del PAN remarcó que la grave situación se debe a un aparente entendimiento entre el crimen organizado y el gobierno. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, advirtió que si el gobierno no reconoce la penetración del narco en la esfera pública, la presidencial del 2024 será más riesgosa. Después de más de 7 horas, 2 policías de Morelos fueron prajeados por sujetos armados en Jojutla, fueron localizados con vida. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vámonos con mi queridísimo Roberto José Pacheco, al quien le mando un saludo muy importante. Mi querido Roberto, te saludo con gusto. Igualmente, mi estimado Pedro Ferriz Híjar. Bueno, pues ayer hubo sesión en la Comisión Permanente y Morena presenta una iniciativa con dedicatoria a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dejando a un lado su investidura de presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez Luna presenta esta iniciativa de ley con el fin, Pedro, de impedir el otorgamiento de amparos y suspensiones a los consejeros del INE y funcionarios de otros órganos autónomos para obtener una remuneración superior a la que percibe el presidente de la República, López Obrador. Desde la tribuna legislativa, el legislador morenista señaló a los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de abusar del amparo y encabezar la violación a la Constitución, simplemente dice, para mantener altos sueldos y privilegios. Este es un fragmento, escuchemos. Por eso hoy, desde esta tribuna y como diputado federal, le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien, que le hagan un favor al país, que le hagan un favor al INE, que le hagan un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que de verdad puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo. Bueno, este ya es un pleito casado que tiene Gutiérrez Luna desde que era representante de Morena en el INE, ante el INE, ya traía ahí unas diferencias profundas Gutiérrez Luna con los consejeros. Bueno, y el día de ayer pues aprovecha la tribuna parlamentaria y lamenta que la disposición constitucional para evitar que los funcionarios públicos cobren sueldos más altos que la remuneración presidencial sea simplemente letra muerta. Recordó Gutiérrez Luna que la prohibición de que los servidores públicos obtengan un salario mayor al presidente de la República fue publicada ya hace 12 años, aquel 24 de agosto del 2009, pero funcionarios de diversas instancias, dice, han recorrido al amparo para burlar ese mandato legal. Y también ayer, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 29 votos a favor y 7 en contra del PAN el nombramiento de Félix Arturo Medina como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Al fundamentar este dictamen para ratificación del funcionario nombrado por el presidente de la República, la diputada Laura Imelda Pérez de Morena destacó el compromiso del funcionario para dar continuidad al combate frontal a todo delito fiscal que dañe el erario público. Los panistas votaron en contra porque dicen que no tiene experiencia. Además, dicen que resulta alarmante que el exconsejero jurídico de la Secretaría de Hacienda llegue a una institución que ha sido señalada e investigada por la propia Unidad de Inteligencia Financiera hace ya algunos años. Así pues, así la cuestión, hay nuevo procurador fiscal que rinde protesta ante la comisión y los ataques contra los consejeros siguen latentes por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Es mi reporte. Qué bárbaro. Como bien lo dices, pleito casado tiene el señor Luna con los consejeros y él es hoy por hoy el golpeador más importante en contra del INE y hay que ponerle el ojo a Sergio Gutiérrez Luna porque qué bárbaro. Radicales, como alguna vez se llamaron ellos mismos, eso es lo que son, mi querido Roberto José Pacheco, te agradezco muchísimo. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda contigo. Vámonos con Akbar Delgado, allá Super 92.5 en Chihuahua, mi querido Akbar, te saludo con mucho gusto. Pedro, querido, muy buenos días. Fíjate que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván,
anunció la creación de la Universidad Chihuahua de Béisbol para que niños y jóvenes puedan complementar sus estudios y sus entrenamientos con miras de llegar al béisbol profesional. La firmeza es que la construcción de la paz no solo se logra con el uso de la fuerza, sino dando oportunidades, educación y, ¿por qué no?, llegar al deporte profesional. Dijo la mandataria, quien se entrega a un sueño nunca se entregará al crimen y a la violencia. Aquí lo dice. A partir de ahora, ese pequeño chihuahuense, habitante de una comunidad alejada y con recursos limitados, ya puede soñar con la posibilidad de abrirse paso en la vida con su talento y con su pasión por el béisbol. Porque esta Universidad del Béisbol le estará dando las facilidades y la exposición necesaria para ser firmado por un equipo profesional. Y todo ello sin abandonar sus estudios y su formación integral como persona. El exjugador profesional de béisbol chihuahuense también, Guillermo Armenta, es director de este proyecto y mencionó, es la oportunidad para entrenadores, jugadores y niños de la región para que accedan, ¿por qué no?, al béisbol profesional. Mira cómo lo dice. Ese es el proyecto, que todos los muchachos alcancen el nivel y que tengan el camino fácil, pero siempre con la escuela y el juego de la mano. No tener esa diferencia de béisbol o el estudio como parte secundaria, que es mayormente en un beisbolista, en una academia que tú ves en las diferentes partes del país. Hoy andamos más positivos, Pedro. Mira, va a haber aportaciones en la Universidad del Béisbol por parte de diferentes exjugadores de grandes ligas, ya platicados con Fernando el Toro Valenzuela y con Vinicio Castilla. Esto va a ser un parteaguas para el béisbol, tanto de México como de América Latina. Inicia la universidad el mes de febrero con la elección de entrenadores y del talento regional. Ya para el mes de marzo van a empezar con el desarrollo de todos ellos. Viste en las imágenes varios de los jugadores chihuahuenses que han hecho historia participando todos en grandes ligas, desde el Superman Espino hasta Luis Carlos Rivera y el campeón, el coach de los Atlanta Braves, el Bobby Magallanes, también oriundo de acá de Chihuahua. Bueno, esto va a estar fabuloso para todos los que les gusta el béisbol, sobre todo acá en Chihuahua, y viene a dar un poco más de esperanza para un mejor futuro con paz, ¿no crees? Pues ya lo creo. Pues mira, siempre el deporte siempre es bueno que se aliente. Me queda claro que tenemos algo trabado con el béisbol, pero también se entiende que en el norte del país el juego del béisbol es pues muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues adelante con estas iniciativas que valen la pena para alientar. Acá la ventaja es que el béisbol no tiene 5 o 6 años antes, tiene toda la historia de Chihuahua con Exacto. o sin 4T. Exacto. Así es, mi querido amigo. Pues te agradezco mucho, mi querido Akbar, por estar con nosotros aquí y un saludo a toda la gente allá en Chihuahua, por supuesto, con todo nuestro cariño. Muchas gracias, Pedro. Pasa buen día. Y vamos. Ahí está. Para papá. Ya me hicieron el día. Gracias, Akbar. Te mando un saludo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Me gustaría iniciar este comentario, antes que nada poniendo la pregunta que le estamos haciendo el día de hoy, porque es importante para darle un contexto. A ver, póngame la pregunta. Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, visitará México esta semana. ¿Piensa usted que presionará fuerte a Andrés Manuel para que revierta sus políticas a favor de energías contaminantes? Y lo invito a que participe a través del Twitter del ingeniero Pedro Ferriz de Con, en @PedroFerriz. Por supuesto, en nuestra página www.centralfmequilibrio.com y a través de todas las fuentes por donde nosotros estamos, en Facebook, en Twitter, en el Instagram, por todos lados. Ahí puede pasar y participar y dejarnos su opinión. No es la primera vez que Estados Unidos manda un mensaje al presidente de México a través de algún secretario o de alguna persona al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la relación bilateral
que es algo que hemos estado platicando constantemente en este espacio, no está en sus mejores momentos. Hay un distanciamiento importante entre presidentes, que no entre naciones, porque hay que dejarlo muy claro. Hay una diferencia muy grande entre el distanciamiento de presidentes y el distanciamiento entre naciones. Como naciones, México y Estados Unidos, pues tenemos que operar un poquito como Mingo y Teresa. No solamente por la importancia comercial, por la importancia geoestratégica que representa nuestra nación para los Estados Unidos. Quieran o no quieran, se pueda o no se pueda, México sigue y seguirá siendo un socio geoestratégico importantísimo para la Unión Americana. Tenemos una frontera enorme, una permeabilidad de la misma, un comercio que va de arriba abajo y de abajo arriba para ambos lados de manera importante. Y somos codependientes unos de los otros. Entonces, si a México le pasa algo, hay una repercusión directa hacia los Estados Unidos. Pero lejos estamos de ver, al parecer, cuáles podrán ser las repercusiones sobre esta tan llamada contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va mucho más allá de la generación de energías limpias. Estamos hablando de la afectación a los intereses norteamericanos que también afectan directamente a los intereses mexicanos. Nos estamos pegando con la mano izquierda, nos estamos pegando en el lado derecho del cuerpo o viceversa. El chiste es que esta relación que tenemos con los Estados Unidos es una especie así como se dice right pocket, left pocket. Es el mismo cuerpo que se está autoflagelando de un lado a otro porque tenemos una relación comercial, social, codependiente y no solo eso, necesaria para ambos países. Entonces, claro, hay una carta de los congresistas norteamericanos en donde le piden al presidente de los Estados Unidos que meta las manos por los intereses norteamericanos porque están en su debido derecho de hacerlo. Y el presidente de Estados Unidos está en su debido derecho de bajar con el presidente de México y decirle, no seas malo, Teresa. ¿Qué está pasando? Nos estás pegando y te estás pegando tú solito, porque esto que estás haciendo en términos de la contrarreforma eléctrica va a generar un sentimiento de incertidumbre. Y no hay nada más peligroso para la economía de un país que la incertidumbre. No hay nada que más moleste al sistema financiero nacional e internacional que la incertidumbre. Y lo que México nos está dando en términos de esta contrarreforma eléctrica es incertidumbre. No solamente en el sector eléctrico, sino en muchos otros sectores, en donde muchas otras empresas, no solamente de los Estados Unidos, sino también del extranjero en general, van a mirar a México y van a decir, ¡ay, qué bonito está! Pero meter $1 o €1 o lo que sea en esa nación genera incertidumbre. Entonces, ¿por qué lo voy a meter si no me está dando una certeza? Parece ser que el gobierno de México no se está dando cuenta del alcance y las repercusiones que puede llegar a tener en otros sectores que no son precisamente los eléctricos, el que se pase la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador tal y como está. Porque las inversiones extranjeras se van a ver detenidas ante el no saber de qué lado de la cama va a amanecer el presidente de México para generar nuevamente el decir, ¿sabe qué? Eso es mío, regrésemelo. ¿Sabes qué? El Estado va a controlar eso, dámelo. Y así ha pasado en muchos frentes. La cancelación del aeropuerto internacional de México, promovido por Enrique Peña Nieto, fue la primera señal en donde muchos inversionistas extranjeros dijeron, Chihuahua, oye, pero si aquí tenemos un contrato, oye, pero si aquí tenemos. Pues sí, pero a mí no me importa lo que ustedes tengan, porque esto, por mis propios pantalones, se los voy a quitar. Y lo mismo pasó en el norte del país con la cervecera. Y así te puedes ir viendo. Y es que, ¿sabes qué? Que ya no, porque Andrés Manuel decidió hacer una consulta a mano armada y alzada, y quitarte lo que ya habías puesto sobre la mesa. Entonces, no estamos hablando nada más de una reforma eléctrica. Estamos hablando de hacia dónde pueden llegar el papel de México con el extranjero.
Estamos hablando de cuál va a ser el papel que México va a tomar en el mundo en términos de emisión de carbono. La responsabilidad, ¿para qué vamos a Glasgow? Y hacemos todo ahí. La parafernalia y la expectativa de que México está con el cambio del medio ambiente y demás, y después regresamos a nuestro país a hacer exactamente todo lo contrario a los compromisos a los que hicimos a nivel internacional. ¿Con qué confiabilidad? ¿Con qué cara nos vamos a presentar el día de mañana si lo que estamos representando hoy por hoy es un ambiente de incertidumbre nacional? Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Pues ya está aquí con nosotros Enrique Ruiz del Río para hablar aquí en Central Dynamics. Enrique, Pedro, bienvenido buen a día. esta tu casa. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy aquí en Central Dynamics, mi querido? Mira, vamos a hacer un resumen muy pragmático de lo que es los diferentes servicios que puede dar Central Dynamics para gente que quiere abrir un negocio o que quiere venir a vivir a Estados Unidos, o las dos cosas. Y para eso hemos encontrado que se empiezan a pulir los escenarios para dar un escenario que le dé mayor confianza y mayor blindaje al inversionista mexicano. Uh-huh. Entonces, hay compañías que se han especializado en hacer estudios premigratorios para poderle tomar de la mano al inversionista, al inmigrante, y explicarle lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ya en un formato de consultoría formal a través de despachos de contadores, de abogados. En este caso particular, para empezar un negocio siempre se empieza por la constitución de una empresa, por la obtención de su registro de contribuyentes, entiéndase por él lo que se denomina el EIN, Employer Identification Number. Y para hablar en detalle de todo esto y cómo hay que hacer un ejercicio previo a tomar una determinación, nos va a acompañar el día de hoy Rodolfo Maya para platicarnos acerca de estas virtudes que existen con los estudios premigratorios. Ahí está Rodolfo, mi querido Rodolfo Maya. Muy buenos días, con el gusto de saludarte acá en este estudio Central FM. Buen día, Rodolfo. Buen día. Hola, Enrique. Hola, Pedro. Feliz año. Igualmente. Todavía se puede decir feliz año hasta... Es la última hasta semana. Febrero, ¿no? Hasta ya... Sí, todavía se vale. Ya después de febrero. Ya, se acabó. Felicidades. Buen año, Rodolfo. Feliz año, mi querido Rodolfo. Pues a ver, Enrique, platíquenos. Mira, Rodolfo, básicamente lo que estamos muy interesados en exponerle a nuestro auditorio es que, pues ya lo hemos comentado aquí durante los últimos meses, una fórmula para poder blindar el patrimonio de un inversionista mexicano y una fórmula también para poder obtener, vamos a llamarle su boleto, para obtener una visa de negocios y hacer las cosas legalmente, son proyectos de inversión, pero hay que tener cuidado y hacer una ruta crítica, un plan de vuelo, para que la gente no vaya a empezar a pagar pecados por desconocimiento, ¿no? Por no estar enterados de cómo se empiezan los negocios. Entonces, ese es el motivo de invitarte para que nos platiques cómo existen estos análisis premigratorios y esa consultoría que un despacho del tamaño y de la calidad de tu firma puede aportar a una persona que quiere venir a este país. Bueno, gracias por la invitación, Pedro y Enrique, un gusto saludarlos. Sí, bueno, es importante entender que en Estados Unidos está abierto a la inversión y sobre todo inversión extranjera. Nosotros como mexicanos podemos abrir empresas en los Estados Unidos sin mayor contratiempo. No necesitas venir, no es como en México que tienes que ir con un notario público y tienes que firmar enfrente de él. Aquí realmente todo se puede hacer vía electrónico. Y al final vienes a abrir la cuenta de banco, pero el contador o el abogado que te ayuda a abrir la empresa se debe de encargar de ayudarte a que todos los documentos queden en orden, platicar contigo de cuáles los distintos regímenes fiscales para abrir la empresa. Hay varias opciones y lo importante es que tú te asesores. Pero lo más importante es, pienso que, por ejemplo, México, que está al lado de la economía número 1 del mundo, cualquier mexicano que tenga algún interés de ya sea migrar o invertir en los Estados Unidos, a través de una empresa es lo más recomendable, no que lo haga la persona directamente. Y bueno, obviamente estamos nosotros para ayudarles, a darles la asesoría,
que necesiten para esos fines. Lo importante es entender que podemos como mexicanos abrir empresas en los Estados Unidos y empezar nuestros proyectos de inversión o de negocios, sobre todo en una economía tan dinámica como la americana, y nosotros como contadores bilingües, que estamos específicamente aquí en Houston, pero podemos abrir empresas en cualquier parte de los Estados Unidos, estamos para servirles y para ayudarles a resolver todas sus dudas que pudieran tener en el contexto contable y fiscal. Una pregunta brevemente, Rodolfo. La gente nos consulta todas las semanas qué tan complicado y qué tan costoso es abrir una empresa, y nuestra respuesta es, porque lo hemos visto, que a lo mejor tarda unos pocos días, incluyendo la conformación o la gestión de lo que es el registro de contribuyentes. ¿Nos puedes platicar los tiempos, más o menos cuánto tarda, cuánto demora una apertura de una empresa? Sí, mira, más o menos estamos hablando de 2 a 3 días hábiles la constitución de la empresa con el Estado, y con el IRS estamos hablando que puede llegar a demorar de 3 a 4 semanas en que te den el RFC, que tú dijiste hace rato, el EIN, ¿no? Más o menos esos son los tiempos, y te digo, no necesitas estar aquí, todo es electrónico, y vas a tener que venir únicamente cuando ya esté lista la empresa para abrir la cuenta bancaria, ¿no? Y para eso estamos, para ayudarlos y crear la empresa y darla de alta y explicarles fiscalmente cómo funcionan, cuáles son los distintos tipos de empresas que existen en los Estados Unidos, y siempre hacemos como una similitud de lo que podría ser el equivalente en México de este tipo de entidad que vayas a crear en los Estados Unidos, para que te quede un poco más claro de cómo tributarías aquí en Estados Unidos. Muy bien, pues te agradezco mucho toda la explicación tan amplia como siempre y muy puntual. Y lo único que me resta para comentar, si me permites, Pedro, es que para poder localizar a Rodolfo Maya y todos los servicios que él nos puede asistir, hay que entrar al portal de centraldynamics.info, www.centraldynamics.info, y ahí en el apartado de servicios contables o inclusive de CFO virtual, que es una figura que también promueve Rodolfo como servicio hacia los usuarios, nos pueden encontrar. Pues ya saben, ahí está, y no me queda más que hablar bien del señor Maya y de su trabajo, que lo hace impecablemente, mi querido Rodolfo. Te agradezco muchísimo, como siempre, el que estés con nosotros aquí en este espacio, muy recomendable, Rodolfo Maya, y nuevamente recordarles la página de internet www.centraldynamics.info para poder estar en contacto tanto con Enrique como con mi queridísimo Rodolfo Maya, al que le mando un enorme saludo. Y arriba los Astros, mi querido Maya. Te mando un abrazo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Vámonos con mi querido Alejandro Reyes, los deportes. Alex, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto en saludarte. Buen jueves para ti, para todo el auditorio. Hemos hablado en los últimos 2 días de lo que se viene para los mexicanos, a los aficionados al tenis en el mes de febrero y marzo. El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, el Abierto de Acapulco ya lo sabemos, de ayer platicamos con Raúl Zurutuza, 5 top 10, está espectacular el cuadro que tendremos este año, y bueno, pues también tendremos 2 torneos de mujeres, como ya es una tradición, Zapopan, WTA 250 y Monterrey también, así es que se vienen semanas muy atractivas. Ayer yo le decía a Raúl que quizá no es tema de los organizadores, pero sí una deuda de toda la estructura del tenis mexicano es que no tenemos figuras que alcancen a brillar en estos torneos, por lo menos en México, y hay una que sí tiene presencia muy importante, hemos platicado varias veces con ella, Juliana Olmos. Es la mexicana que es número 19 del ranking a nivel mundial en dobles. Se ha especializado en esta modalidad y Juliana el año pasado se convirtió en la primera mujer mexicana en disputar las finales, que fueron en Guadalajara, estando en el top 10 del mundo también, y también disputar la primera mexicana en disputar una final de Grand Slam. Fue en mixtos con Arévalo, el salvadoreño. Bueno, pues ayer arrancó tiempo nuestro, jueves allá en Australia,
arrancó su participación en el Abierto de Australia y lo hizo con una victoria junto a su compañera, la canadiense Drabowski, 6-2 y 6-3 ante Serrano, colombiana, y Burel de Francia. Y bueno, pues es una buena noticia, siempre destacar una mexicana ahí teniendo buena participación. Lamentablemente Santiago González quedó eliminado en la primera ronda en los varones dobles. Garbiñe Muguruza quedó eliminada, la jugadora que ganó las finales en Guadalajara quedó fuera del torneo, y Daniil Medvedev, el número 2 del mundo, que si gana Australia llegará a Acapulco como el número 1 del mundo, avanzó a la siguiente ronda después de derrotar a Nick Kyrgios, el australiano. Bueno, pues muy pendiente, queda semana y media de torneo en este primer Grand Slam. Rafael Nadal también sigue con vida, que aspira a su título 21 y quedarse solo en ese rubro como el más ganador en la historia de los 4 torneos grandes a nivel mundial. En lo que se refiere al fútbol, partido pendiente en la Liga Mexicana, León y Atlas. La final del torneo anterior, se acordarán que en el Bajío ganó León, en el regreso ganó Atlas 1-0 y después en la tanda de penales los rojinegros acabaron con esa histórica sequía de más de 70 años. Bueno, ayer 1-1, Ángel Mena en un penal claro al minuto 21 del primer tiempo, y arrancando la segunda mitad, Edgar Saldívar del equipo campeón puso el 1-1, terminó siendo el marcador definitivo, y con esto, bueno, pues los campeones no han perdido y el León todavía no alcanza a agarrar ritmo del todo en esta temporada. Se avecina la semana 3 de la Liga Mexicana y después dar pie a los partidos eliminatorios de México. Visita Jamaica, que se jugará sin público, y después recibe a Costa Rica y a Panamá. Ya lo sabemos, solamente 2,000 aficionados están tratando de encontrar la forma en que los que vayan a los estadios, en especial con los partidos de la selección mexicana, se comporten, y si no se comporten, la federación los expulsará hasta por 5 años. Ojalá dé resultado. Así se hizo en Europa, no tendría por qué salir mal aquí en México. Esperemos funcione para que dejemos de estar preocupados si FIFA nos suspende o nos expulsa incluso del Mundial. En lo que se refiere al béisbol, 2 noticias importantes. Los Charros de Jalisco están a una victoria del título de la Liga Mexicana del Pacífico, después de ganar los 2 primeros en casa. Culiacán ganó los 2 primeros también en su estadio, y ayer en el tercero el equipo de Jalisco, con batazos y con bombazos de Cristian Villanueva en la 6ª entrada, 2 carreras. Félix Pérez también conectó cuadrangular de 3 carreras en la 7ª, le dieron la vuelta a los tomateros y ganaron 8-2. Está a una victoria. Hoy viajan a Guadalajara y mañana en el Parque Panamericano, allá en la Perla Tapatía, podríamos tener nuevo campeón, los Charros de Jalisco, que han tenido una extraordinaria campaña. Y en el tema de la Liga Mexicana de verano, que estamos a unos meses de su inicio, ayer los Diablos Rojos del México asestan un buen golpe. Se traen de manager general a Juan Gabriel Castro. Usted recordará lo que pasó previo a Tokio. Juan Gabriel calificó a la 9ª mexicana con triunfos, entre otros, sobre Estados Unidos en 2 ocasiones. Bueno, pues cerca de los Juegos Olímpicos lo bajaron de una manera increíble. Se fue con su equipo a las Grandes Ligas, el equipo de Filadelfia, y ayer lo anuncian como el nuevo manager de los Diablos Rojos del México. Esto dijo a su llegada el nuevo manager de los Pingos Capitalinos. Personalmente, como profesional, cualquier posición que estamos haciendo, siempre trato de hacer lo mejor posible. Siempre lo hacemos con el corazón. En esta ocasión, aquí con Diablos no va a ser la excepción. Al contrario, vamos a seguir aprendiendo. Y principalmente como manager, creo que también es un buen escalón. ¿Por qué no? Sabemos que Diablos es una organización de mucha reputación y también en Estados Unidos. Entonces, para mí es algo importante. Si esa oportunidad se da algún día de regresar a Estados Unidos y poder ser manager, pues con gusto. Bueno, pues a ver si logra Juan Gabriel Castro hacer campeones a los Diablos, que tienen ya un ratito sin coronarse en la Liga Mexicana de verano de nuestro país. Te mando un abrazo, Pedro. Gran jornada de jueves, ya mañana la recta final y el preámbulo de todo lo que tendremos, entre otras cosas,
los duelos de divisionales de la NFL, como siempre, muy atractivo todo lo que se viene. Te mando un abrazo, muy buen día. Igualmente, mi cariño, mi querido Alex, muchas gracias. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Acabamos este jueves, esta recta final. Ya nada más, un día más para el fin de semana, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Por supuesto, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo, yo le doy las gracias por estar con nosotros en este ejercicio de comunicación. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y recuerde, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.